Me tuve que ir de Caimán porque escribí una crítica positiva de Sucker Punch. Encantado de tenerte aquí con nosotros, Diego Salgado. Diego Salgado es un crítico de dilatada trayectoria, lleva años escribiendo en medios como Dirigido Por, también ahora mismo está en Guía del Ocio, y es un placer para mí tenerlo aquí con nosotros y compartir contigo estos minutos, porque bueno, uno de mis grandes sueños sería poder llegar a ser un crítico de cine algún día, ¿no? Que es una cosa que a día de hoy, bueno, llevo realmente años haciendo crítica, pero siempre como una cosa aficionada, ¿no? Y sé que es difícil convertirlo en un oficio, pero bueno, gracias a esta serie de entrevistas, mi idea es como aprender de mis ídolos, ¿no? De mis maestros, de la gente que leo, e intentar aprender de ellos lo más que pueda, ¿no? Gracias a este intercambio de opiniones directas. Así que nada, gracias por venir y... Nada, pues muchas gracias a ti, Néstor. Nos hemos conocido en pases de prensa y me encanta que me hayas invitado. La verdad, es un tío muy legal y, de hecho, la verdad es que ya eres crítico de cine. Aquí la primera paradoja que podíamos sacar a relucir es el hecho, efectivamente, de que tú quieres llegar a un nivel, por decirlo así, que en realidad no es tal. A mí me pasó también, yo empecé a escribir en 2004-2005 crítica de cine, la escribía pues en blogs, en páginas que ahora están cerradas y tal, y yo no tenía ninguna idea de ganarme la vida con esto, porque yo trabajo como empleado público, yo vengo ahora del trabajo. Y de pronto en 2008 pues me ficharon en Caimán durante un tiempo y descubrí, sorprendido, que a veces te pagaban por escribir de cine. ¿Y qué sucede? Que de pronto pasan los años, pasan la friolera de 10 años más, y me di cuenta, y eso te lo comento porque puede ser de tu interés, que a ti también te pasa lo mismo, que en realidad hay muy poca diferencia entre un crítico que escribe gratuitamente por vocación y un crítico de lo que llamamos profesional, entre muchas comillas, que es un tema que para mí es bastante polémico. La primera pregunta clásica para romper el hielo, como retrotraigámonos, ¿no? Al origen de los tiempos, a ese pequeño Diego, por así decirlo, ese pequeño Diego que empezaba a ver películas y a pegarse pues, banquetazos de cine, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo empezar a amar el cine? ¿Cuál fue la chispa? ¿Cuál fue el chip? ¿Qué momento decidiste que aquello era tu pasión, por así decirlo? Pues, a ver, es un tema de toda la vida, la verdad, y cuando te digo toda la vida te hablo desde que tiene un uso de razón o incluso antes, es decir, a mí siempre me han fascinado las imágenes desde pequeñito y me encantaba siempre el tema específicamente del cine, pero también, por ejemplo, el cómic y la televisión durante una época también, luego se me ha caído un poco el tema de la televisión. Y fue algo que creo que es bastante natural, es decir, me imagino que a ti te habrá pasado también, porque qué diferencia entre lo que es un crítico o un ensayista profesional y lo que es un cinéfilo, que creo en cierta manera que se está perdiendo un poco. Un cinéfilo es una persona que ama las películas y que su modo de vida, o por decirlo así, su filosofía de la vida, pasa a través de las películas. Entonces todo lo interpretas a través de la película que has visto, te da una pista, te da una señal existencial, cultural, etcétera, y tú a partir de ahí vas tirando tus hilos, a veces llegas a escribir, llegas a convertirlo en algo más reflexivo propio y a veces, pues como en mi casa, mis propios padres, mis hermanas, pues es un tema de pura cinefilia. Yo no soy nada especial a la gente con la que yo me he criado, mis familiares. Son todos tremendamente cinéfilos y siempre han apostado por la cultura y el cine. Entonces es algo que surge natural. ¿En qué momento tú decides que tienes que comunicar muy fuertemente unas ideas o unas impresiones que te transmite el ver películas y pasas de solamente ser un espectador a escribir? Pues en realidad esto también viene de muy pequeño, la verdad. Yo incluso en casa, cuando éramos pequeños, teníamos una revista en la familia donde escribíamos los 4 hermanos y uno de los temas que yo hacía ya entonces era crítica de cine. Te hablo de cuando uno tenía 9, 10, 12 años, porque ya en aquel entonces ya leía revistas de cine. En mi casa había muchos Film Ideal, muchas revistas incluso de film soviético que se publicaban en España, venían traducidas. Y entonces para mí siempre fue algo muy natural el tema de la cinefilia ligado a leer sobre cine, a leer a gente que escribía sobre cine. Esto ya cuando uno tiene 18 o 19 años, a través, por ejemplo, de una revista que para mí es fundamental, que es Dirigido Por, que la descubro en esa época, te hablo del año 83, 85, algo así, y ya empieza a convertirse en una rutina mensual el debatir yo conmigo mismo mientras leo la Dirigido Por, y muchos libros de cine, por supuesto. Entonces es un fenómeno también que se va convirtiendo en natural, el tema de uno escribir para sí mismo, hacer las típicas listas que te haces cuando eres joven, el tema de estar apuntando valoraciones, que luego las lees con los años y te da un poco de rubor lo que has escrito y tal, y todo eso así hasta prácticamente bastante tarde, te hablo del cambio de siglo, 1999, 2000, cuando después también de muchas vicisitudes personales y tal, pues yo decido efectivamente que por qué no voy a escribir de cine para mí, de una manera ya más seria, forzándome un poco a mí mismo. Entonces esto empieza y, como te digo, entre 1999-2000 y 2004-2005 yo escribo online, formando parte de toda una generación de gente que todavía está en activo en muchos casos, que se forja en lo que llamamos la blogosfera, la primera parte de Internet, por decirlo así. Y ya a partir de ahí, sí, efectivamente, los pioneros de la crítica y de la crítica online.
Y a partir de ahí, pues efectivamente en 2004-2005 pues ya empiezan a moverse ciertas cosas, hay gente que se interesa por lo que hago y tal, y ya entras un poco en el círculo de crítica profesional. Mencionabas antes, hace unos minutitos, que tuviste, como bien comentaste, esa etapa en Caimán, de 2008 a 2011, colaboraste con ellos. ¿Qué fue lo más importante que te llevas de esa etapa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vivencias importantes te llevas de aquello? ¿Cómo te cambió, por así decirlo? A ver, esa experiencia para mí fue un poco turbulenta, la verdad. Yo formé parte, hice un curso de crítica de cine que impartía Roberto Cueto, y gracias a Roberto Cueto, a las personas más destacadas de ese curso como alumnos, pues las ofreció a lo que entonces era Callers, para Callers España, para ver si podían escribir en la revista. Y entonces efectivamente pues nos llamaron a 2 o 3 personas de aquel curso y empezamos a escribir en lo que se llama el cuaderno crítico, esa parte de ese cuadernillo central, sí, donde te dan a hacer reseñas mensuales y tal, porque luego claro está el núcleo duro de la Callers Caimán, que es que forma pues los que hacen los contenidos más grandes de la revista. Entonces para mí pues en esa época me impresionó mucho, por lo que te digo, no ya por el tema de cobrar, sino mejor estamos hablando de un medio dirigido por Carlos Heredero, sí, te dan tu primera oportunidad profesional y tal, y tuvo sus cosas buenas, pues efectivamente pues conocí a gente con la que me trato aún hoy, y claro, pues publicarse en un medio como Callers España, y también tuvo sus cosas menos buenas, porque te das cuenta, fue la primera vez que me di cuenta de que los medios profesionales están sometidos a muchas servidumbres, y Caimán tiene las suyas, como las tiene también dirigido por etcétera, sí, y eso pues fue un poco problemático para mí. Y a partir de cierto momento, esto lo puedo contar ahora, es una anécdota porque ahora me hace gracia, en su época no me la hizo, ya la he contado en alguna otra ocasión, pues a mí me tuve que ir de Caimán porque escribí una crítica positiva de Sucker Punch, la película de Zack Snyder. Claro. Y eso no hizo gracia en la Caimán. Sí. Le estaba un poquito señalado porque yo, si me has leído alguna vez, yo siempre he defendido el cine comercial. Y entonces pues no gustó, no hizo gracia esa crítica, y no se me llamó más para escribir. Una cosa muy interesante de tu trayectoria es que llevas ya muchos años colaborando y organizando por tu cuenta y también participando de manera episódica en podcasts o bien propios o bien de amigos. Digamos que tienes una cierta querencia por este tipo de formato, ¿no? Y por formatos que no siempre es la crítica escrita clásica. ¿Qué tipo de virtudes le ves, por ejemplo, a los podcasts que quieres que no tenga la crítica de toda la vida? ¿Y cómo te ha modificado tu manera de afrontar los análisis el hecho de hacer podcasts habitualmente? Pues a ver, esto es una pregunta muy buena porque yo siempre he tenido pavor. De hecho, te diré que esta es la primera entrevista en 15 años que yo hago con una cámara. Sí. Yo le tengo pavor al tema de la imagen. Y de hecho tengo trato crítico cercano con otra persona que es Elisa McCausland, sí, que por una parte me ha ayudado un poco a vencer ese miedo, a decirme que no pasa nada con el tema de dar la voz, no solo el texto escrito, claro, sino dar la voz, pero que también, como se maneja muy bien en el tema un poco de la exposición pública, también me ha avisado del riesgo que tiene el dar la imagen, porque todos sabemos que la imagen lo devora todo. Es decir, cuando tú lees eres más libre como lector y también como escritor que cuando estás dando la cara. Cuando estás dando la cara entran en juego todo tipo de parámetros que invalidan un poco, que en mi opinión ciegan lo que es lo más interesante, que es el discurso, porque la propia imagen ya da un discurso que ensombrece a otros. Entonces, por una parte, yo tenía bastante miedo y luego he aprendido que el podcast, sobre todo, que es lo que más hago ahora, sí, el podcast te da una libertad que no te da la palabra escrita. Claro. Es decir, yo soy muy controlador, me gusta mucho que el texto escrito esté muy controlado, lleve al lector de un sitio a otro, diga un poco lo que hay que decir, cómo se debe decir, sí, y sin embargo el podcast te obliga a forzarte a ti mismo, pues como está pasando ahora, que tengo un interlocutor delante y tengo que romper un poco esa barrera que me creo yo mismo. ¿Cómo crees que ha afectado en general a la crítica en estos últimos años, digamos, que la infiltración, por así decirlo, de que prácticamente hoy en día cualquier persona puede escribir sobre cine si quiere, en el sentido de que pues, todos tenemos altavoces con internet? ¿Cómo ha afectado, digamos, gracias a la democratización de Internet, etcétera, cómo crees que ha podido empobrecer o modificar el panorama actual de la crítica, eso que haya para millones de personas jóvenes o no jóvenes, que sin necesidad de pasar por el filtro institucional empiecen a verter críticas, opiniones que claro que pueden tener muchísimo alcance, porque hoy en día no tienes ninguna limitación en cuanto a la gente que te puede leer, ver, etcétera? ¿Cómo crees que ha cambiado eso? A ver, aquí se pueden dar dos respuestas que son complementarias. Una es la positiva, que es evidente que las nuevas tecnologías pues han abierto, y sobre todo a partir de las redes sociales, que han hecho que la gente sepa o tenga la conciencia de golpe de que ellos también pueden hablar, porque incluso cuando solo existe la blogosfera, hay que decirlo, también había un poco un respeto, que al fin y al cabo abrirte un blog, tener una imagen corporativa propia, escribir sobre ciertas cosas y tal, pues también la gente tenía cierto respeto. A partir de las redes sociales eso se ha roto y todo el mundo tiene su voz. Eso es lo positivo. Ahora también hay que decirlo, lo negativo es que durante un momento pareció
que efectivamente vivíamos, y yo lo sigo creyendo y siempre soy muy pesado con esta idea, entre 2009 y 2012, yo creo realmente que en España hubo un momento excepcional para la crítica y que no se ha vivido un momento igual. Y esto te lo digo conociendo lo que ha sido la crítica española. Es decir, la crítica española, la historia de la crítica española ha tenido muchas virtudes, pero que ha sido casi siempre un ejercicio de lobos solitarios y de medios pues muy escorados en un sentido u otro, y interesantes y tal, pero no ha habido una política clara, larga y sobre todo de cooperación entre nosotros, entre todos nosotros, para hacer que la crítica española tenga una serie de discursos que logren tener una influencia mínima en la esfera pública cinéfila, porque ni lo ha tenido ni lo tiene aún hoy. Sí. Entonces, todo esto, creo que hubo ese momento que creo que sí pudo haber algo, y creo directamente lo que tú estabas apuntando en tu pregunta, creo que ahora mismo es una marabunta, esto ya es una locura, en la cual directamente pues se ha perdido absolutamente todo el rigor, sí. y ya vale todo. Es decir, tú te levantas por la mañana, y esto te pasará a ti también, es decir, tú empiezas a ver lo que se publica ahora mismo, sobre todo en medios de tendencias, claro. Y tal, y es una locura. Es decir, sí. Ha llegado un grado, y esto lo tengo que decir así, ha llegado un grado de estupidez y de nave de los locos que es demencial. Si bien es cierto que eso, que llevas años dirigido por, que es una revista que, bueno, los que me sigan el canal sabrán que llevo leyendo desde tiempos inmemoriales, yo como primera vez empecé a leerte, bueno, creo que te lo comenté alguna vez, fue en Miradas de Cine, y leí artículos muy buenos, tanto de compañeros tuyos, Arantxa Costa, etcétera, y por ejemplo también tuyos, y creo que aquello fue un proyecto muy bonito, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que rescatarías tú de aquella etapa de Miradas de Cine? Miradas de Cine para mí es súper importante, como lo ha sido para mucha gente de la generación que te comento de la blogosfera, porque Miradas de Cine fue, por decirlo así, el medio que canalizó a toda esa gente que estábamos escribiendo en blogs. Sí. Te hablo de Roberto Alcover, te hablo de Roberto Morato, te hablo de mucha gente que ha estado gravitando alrededor de Miradas de Cine. Hay un libro de Miradas que se llama 100 Miradas de Cine, donde también es el primer intento en impreso de unir a todas esas sensibilidades, todas esas personas que estaban escribiendo, como te digo, en muchos medios online, en muchos blogs, y que Miradas pues fue con bastante generosidad promoviendo para que escribieran en sus páginas, y efectivamente creo que hay años de Miradas donde está lo mejor que te decía de toda una generación crítica, donde se hacían cosas que incluso ahora ya no se hacen, especiales muy delirantes, opiniones muy bizarras, o mucha heterodoxia, una mirada de verdad que tú veías que ahí se estaba cociendo algo muy distinto a lo que había hasta entonces. Sí, sí. Tenemos un panorama absolutamente repleto de estrenos que llegan en una vorágine absolutamente embriagadora. Entonces, ¿crees que esta necesidad de ver tantas películas en estos espacios de tiempo, ventanas de 2 semanas, porque suele ser el pase de 2 semanas antes del estreno, tienes 2 semanas para verla, analizarla, escribirla, junto con otras 3, ¿crees que esta vorágine absoluta de películas que debería analizar y comentar perjudica a la hora de poder analizarlas debidamente y sopesarlas, saborearlas, etcétera? Bueno, el hecho de que antes hubiera menos es un poco discutible, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, llegaba menos, pero también se estrenaba muchísimo cine. Lo que pasa que también es verdad que antes no había, la diferencia estaba en que no había interés en criticarlo todo, claro. o no se sentía esa obligación de criticarlo todo. Si tú te coges, por ejemplo, un periódico del año 64 o 65, sí. que es un buen ejercicio para mí de ver cómo funcionaba la cartelera de una ciudad como Madrid en el año 64, te encuentras montones y montones de películas, de las cuales la mayor parte no es ya que sean menores hoy, es que no sabes ni cuáles son. Son películas que te tienes que ir a mirar cuáles porque no las conoces. O sea que el cine sí. es un medio que se devora a sí mismo día a día, es una cosa continua. Yo tengo la teoría personal, confrontada aquí con mi amigo Cámara, que muchas películas a día de hoy en España van al cine a morir, ¿no? Es como la mayoría de estrenos en España al menos son absolutamente nada rentables, ¿no? Y yo tengo la impresión, igual es y creo compartirla contigo porque a lo mejor tú no la compartes, de que estamos yendo a un paradigma en el que quizás en X años el cine sea un lugar para ver pues tus Fast and Furious susodichas, tus Harry Potter susodichas y unos X ejemplos concretos de cine de mediana edad, si quieres. Pero yo creo que, por ejemplo, hay un cierto tipo de producto cinematográfico que yo creo que tiene más sentido que acabe yendo ya directamente pues, a sus filmings de turno, a sus Netflix de turno. Vemos a los Coen que empiezan a trabajar en Netflix, Scorsese lo mismo. Y él lo ha dicho, muchas de estas películas que luego en cines no las ve muy poca gente. ¿Tú crees que es viable que en pocos años muchas de estas producciones de cine de autor, si quieres, o de cines más minoritarios, vayan ya directamente a plataformas sin pasar por salas y que las salas se acaben dejando solamente para franquicias, etcétera, etcétera? Hombre, es difícil hacer un pronóstico, la verdad, porque siempre se equivoca uno. Lo lógico es lo que tú comentas, es decir, una caída lenta del tema, porque además se une, no es solo el tema de la decadencia del cine,
como medio un poco, sino el tema de la decadencia incluso de los cines por razones de gentrificación de las grandes ciudades, etcétera, porque el urbanismo está sufriendo una transformación brutal ahora mismo. Estamos yendo a una especie de aldea global, semituristificada, comercial, en donde el paradigma cine encaja de una manera bastante regulera en ese paradigma, como se está comprobando, por ejemplo, en una gran ciudad como Madrid. Entonces, sí es lógico lo que tú comentas, que pueda llegar a ocurrir eso. Ahora, también hay que decirlo, hay que preguntarse cuando ocurre eso, ¿por qué ocurre? Por ejemplo, tú has citado un ejemplo muy majo, que es el tema de mucho cine de autor, pequeñito, sobre todo un ejemplo paradigmático es el cine indie norteamericano, ¿por qué encaja también en esas plataformas y por qué se va a diluir ahí? Claro, a lo mejor habría que preguntarse desde el primer momento por qué ese cine tenía tan pocas cualidades reales a nivel formal como para que no suponga un gran trauma que acabe en Netflix, porque en realidad aquí es un tema muy largo que no podemos abordar ahora mismo, que es el tema de la imagen digital, la imagen que proporciona, la imagen, por decirlo así, que estandariza plataformas como Netflix y la estandarización de la imagen que estamos sufriendo por el tema de una exuberancia de la imagen que curiosamente solo está sirviendo para estandarizar. Una película como las que hace Ceylan son películas que son cine, dentro de lo que se puede decir esto. Muchas películas, por ejemplo, que te voy a decir, no quiero poner ejemplos concretos, pero muchas películas, por ejemplo, que vienen del circuito Sundance, por ejemplo, son películas que apenas son cine. Son películas que están basadas más que nada en el montaje, están basadas en un tema de estandarización de posiciones de cámara y están basadas en unas texturas fotográficas y tal, que como te digo, que ese cineasta o ese director acabe en Netflix, o incluso voy más allá, tirando hacia arriba, que acabe en Marvel, como está pasando, no hay ninguna diferencia, porque la estandarización de cómo se producen las imágenes es tal que da lo mismo. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de los directores de Capitana Marvel. Has tocado previamente la idea de que, pues eso, como hemos hablado ya de Netflix y demás, y en definitiva de cómo han cambiado los hábitos de consumo en nuevas generaciones de cine, porque ahora tenemos distintas plataformas y digamos que ya casi nadie ve cine en el cine, por así decirlo. ¿Cómo crees que estos hábitos de consumo han cambiado a la contemplación cinematográfica, al visionado de películas, etcétera, etcétera? Hombre, yo no creo, vuelvo a lo mismo que decíamos antes del tema de quién le interesa la crítica. Yo creo que el cinéfilo de siempre le ha gustado ver bien las películas dentro de lo que había en su época para poder verlas y le sigue gustando y verlas bien. El tema es que a mí me sorprendía cuando yo empecé a desarrollar vida social, a mí me sorprendía mucho ir a casa de mis amigos y ver, por ejemplo, que mientras que en mi casa las películas se veían con un determinado ambiente, un ritual, este ritual un poco chungo para gente que le da igual, ritual cinéfilo de apagas la luz y te callas y te estás calladito y nos colocamos todos con la mantita. No haces mucho ruido comiendo, etcétera. Efectivamente, ese tema, yo iba a casa de mis amigos donde estaban viendo una película y una película se estiraba 5 horas vista en DVD porque era la pausa, el niño que lloraba, el padre que no sé qué, la madre que asesinaba al padre, entre tanto pasando la película por detrás. Entonces a mí me flipaba porque la película era un ruido ambiente, pero la película para la mayor parte de la gente, como las series ahora mismo, es un ruido ambiente, es un simulacro de algo que parece que estás viendo y no lo ves. Entonces yo el tema del cambio de paradigma lo veo más peligroso por parte del espectador que por parte del tema de las plataformas, porque el que le interesa una película también va a llegar a su Netflix, se va a poner la bata y la pipa y va a decir, a ver qué escojo en Netflix para ver hoy y déjame tranquilo, cariño, que estoy aquí con el whisky viendo la película en Netflix. Hablemos ahora de Trincheras de la cultura pop, que llevas ya unos cuantos años, creo que más de un año, con Elisa haciéndolo a menudo y creo que es como vuestro proyecto más querido, ¿no? Habéis hecho cosas, habéis hablado de los Instagrams, por ejemplo, y creo que es un podcast también muy potente de contenido, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más te ha enriquecido? ¿Por qué sentisteis que teníais que hacer Trincheras de la cultura pop? ¿Qué buscabais con ello? ¿Creéis que lo habéis conseguido? A ver, yo estoy muy agradecida con Sony, la editorial, que es más que una editorial solo de libros, es todo un proyecto cultural que está afincado en el País Vasco, por la oportunidad de hacer esto, y también le doy las gracias a Elisa, porque es como te comentaba antes, Elisa me ha abierto la mente a hacer las cosas de otra manera. Además es una persona que tiene un pensamiento voraz y velocísimo y me obliga a ponerme mucho las pilas en ese aspecto, y por eso creo que el Trincheras vale la pena, sobre todo por el tema de, no es que haya una competición, pero sí hay un tema de sí, pero, que a mí me enriquece bastante y me fuerza a dar más de mí mismo, por decirlo así. Es un proyecto que me parece muy interesante y que forma parte también de un proyecto a largo alcance, que es un poco el tema de no quedarnos en el tema solo del cine, o en el caso de Elisa, que le gustan más los cómics, sino que darnos cuenta, siempre ha pasado, pero ahora más, que está todo absolutamente imbricado. Hoy por hoy es muy difícil realmente decir yo solo hablo de cine cuando hablo de cine.
Me parece que eso es empobrecedor y de hecho yo incluso cuando hago crítica más de cine, a mí me cuesta mucho quedarme solo. Ya. Por supuesto, los aspectos técnicos, claro. sí, los aspectos técnicos y críticos referidos al cine son obligados y hay que tratarlos, pero es evidente que los contextos son importantísimos para analizar las obras y de hecho la mayor parte de las obras, como estábamos hablando antes por el tema de la caducidad, apenas valen otra cosa si no es por el momento fotográfico del contexto en que se han estrenado, por ejemplo, porque es muy difícil después, y esto en cuanto tienes un poco de edad lo ves con perspectiva. Dado que hemos estado hablando de Elisa todo este rato, vosotros habéis hecho últimamente muchos análisis conjuntos, tanto en dirigido como etcétera, soléis hacer en dirigido últimamente muchas críticas conjuntas y soléis siempre intentar orbitar, como también es uno de los temas de especialidad de Elisa, pues hacer películas como que tengan como temas feministas y hacer análisis sobre ello, ¿no? Y yo creo que lleváis una etapa reciente muy de colaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha enriquecido y la ha enriquecido a ella? ¿Cómo os habéis enriquecido mutuamente esa colaboración por escrito, por no escrito, por grabado? Ha cambiado bastante porque de hecho incluso las críticas que yo escribo solo desde hace un tiempo están mediadas por lo que yo hablo con Elisa, con lo que pensamos juntos. A mí Elisa me ha enseñado algo que es totalmente cierto, que es el tema de que el feminismo, por ejemplo, es un tema absolutamente necesario. Es decir, nosotros vivíamos en un mundo hace unos años, a pesar de haber habido ya otras olas feministas y algunos tener cierta conciencia más que otros, sobre todo por esto que dice Elisa siempre de que se es crítico porque se es feminista y se es feminista porque se es crítico, va unido. Es decir, si eres crítico con el mundo en el que estás, uno de los motivos para ser críticos es obvio, que es el tema de la desigualdad, eso es obvio. Y luego por otra parte, pues también, y en esto a veces mantenemos un debate, pues la crítica también tiene que ser una crítica al feminismo, porque el feminismo ahora mismo es un movimiento preponderante, es un movimiento muy en auge y es un movimiento que, hay que decirlo, encuentra muy pocas contrarréplicas, más que nada porque hay mucho miedo a hacer réplicas al feminismo. Y eso lo intentamos armonizar. Por ejemplo, ahora en septiembre sacamos un libro sobre se llama Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, que es analizar todo el audiovisual de ciencia ficción de la historia con una perspectiva feminista. ¿Qué pasa? Que ese libro, efectivamente, pues hemos intentado marcar un tema de una mirada nueva, teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho y que está haciendo mucha gente también sobre el tema, sobre toda la ciencia ficción audiovisual, y al mismo tiempo también decir que no basta solo con esa mirada feminista, o qué quiere decir esa mirada feminista en determinados ámbitos, porque no es lo mismo una mirada feminista de redes sociales que de medio de tendencias, que del universo académico, del ámbito académico, donde el feminismo en realidad se lleva desarrollando muchos años y con mucha seriedad. Entonces, todo esto, creo, vamos, no soy quien para decirlo si yo le enriquezco a Elisa o no, yo sé que ella a mí me ha enriquecido, por supuesto, porque además también le pasa otra cosa, es lo que te comentaba, que es una persona que tiene una capacidad excepcional para ver el mundo y ver las redes que se establecen en el mundo de una cosa a otra. Sabes, que a mí sí me falla porque yo estoy más centrado en el tema del cine y lo que tú decías y sus contextos, pero ella ve muy bien, como por decirlo así, toda la red del mundo y cómo funcionan incluso las relaciones en el entorno cultural y todo eso. Y eso creo que a Trincheras le da un valor añadido muy grande. Yo creo que uno de los motivos por los que crecen exponencialmente, además por lo fácil que es, pues canales, blogs, etcétera, etcétera, tanto en el cine como en otras materias, en otras áreas, es porque yo creo que hay un problema generalizado cada vez más grande en el que la gente joven cada vez le cuesta más llegar a las redacciones, a las plantillas. Entonces, ¿tú crees que eso en el mundo no de la crítica generalizada, pero a lo mejor eso en el mundo de la crítica institucionalizada, la gente que escribe en El País, que escribe pues, en las revistas X, hay un problema en el sentido de que no acaba de haber una facilidad para que la gente joven llegue tampoco a dar el relevo, porque tampoco hay que relevaros, pero a compartir el espacio? Tiene gracia que comentes eso, porque además me metes, por ejemplo, en el mismo saco, cuando lo gracioso es que, por ejemplo, yo estoy en una posición absolutamente precaria en este mundillo, y no por nada, sino porque, como te decía antes, yo no vivo de esto. El mayor problema, y aquí me voy a poner un poco viejuno contra millennials, esa especie de batalla, el tema es que ¿por qué alguien te ha dicho que tú puedes vivir de la crítica de cine, de algo como la crítica de cine? El problema es que en España casi nadie ha vivido nunca de la crítica de cine. Es que el problema es que, hay que decirlo, es más bonito querer vivir de la crítica de cine que levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana para trabajar de 8 a 3 o de 8 a 7 de la tarde. Ese es el mayor problema. Yo conozco a mucha gente del mundillo que, y esto no quiero ganarme enemistades, pero que ha llegado a un grado un poco indigno por el tema de que ellos quieren vivir de la dignidad del periodismo. La dignidad del periodismo se practica todos los días.
no se practica porque tú eres periodista y eres digno. Y en la práctica hay muchos periodistas de cine y de otros tipos de categorías que han perdido hace tiempo la dignidad, porque escribir determinados contenidos y hacer determinadas cosas es no tener dignidad, y además está perjudicando muchísimo a los propios medios y a la visión que puede tener el lector de los medios, por ejemplo, culturales. Los dos tenemos unas impresiones, yo creo que parecidas del mundo de los festivales, ¿no? En el sentido de que por algún motivo extraño que no acabamos de comprender, es una cosa que nos gusta, y a mí reconozco que me gusta, pero realmente es un auténtico, es como una especie de paliza que te autoinfliges sin saber bien por qué, ¿no? Porque claramente yo creo que los festivales son días de dormir muy poco, de tener unas condiciones salubres mejorables quizás incluso, y ver muchas películas en unas condiciones mejorables. Entonces, ¿tú crees realmente que es un poco absurdo quizás el hecho de ir a los festivales con la idea de ver cine? Porque realmente yo creo que claramente los festivales de cine no es el mejor lugar para ver una película. Digamos que sí, la ves en primicia, esa necesidad imperiosa que tienes de descubrir esa película que tanto te apetece ver, pero realmente igual la vas a ver mucho mejor dentro de 3 meses cuando se estrene y puedas verla en un pase o lo que sea, que allí viendo otras 4 al día y con el frenesí, las colas y el correr. ¿Qué evidencia tienes tú del trasfondo de los festivales, vaya, y de esa idea de intentar soñar con que estás viendo una película cuando realmente no la estás viendo? Es un tema complicado, la verdad. Yo soy bastante crítico con el tema festivales. A mí siempre me gusta ir todos los años a uno. Este año, curiosamente, si todo va bien, voy a ir incluso a 2. Me gusta ir a uno por palpar el ambiente, por saber un poco de primera mano pues el tema del festival, palpar lo que es un festival de cine, que es muy importante en la cultura cinéfila. Pero hace mucho tiempo que los festivales tienen un problema muy grave de credibilidad. Es decir, los festivales solo, para mí, hace mucho tiempo que solo tienen 2 justificaciones. O es el festival muy pequeñito que te ofrece un tipo de cine, pues sobre todo concretamente cine experimental, que tú no puedes ver de otra manera, porque la proyección idónea para verlo es ese festival, o cuando vas a un festival y ves películas muy extrañas, que si no las ves en ese festival, es muy posible que no las veas ni en plataformas, ni en estrenos, ni de ninguna manera. Eso es para mí la única justificación. El resto es un gigantesco mercadeo, es una plataforma de preestrenos de películas y es un tema muy de mamoneos, hay que decirlo. Los festivales muchos se hacen pasillos, es un tema muy de pasillos, de conocer gente, etcétera, que a mí, pues, por suerte, por desgracia, la verdad es que no me interesa nada. De hecho, para mí los festivales, con el tiempo, últimamente, lo único que les estoy viendo de ventaja es como el tema de ir a pases de prensa, que es el tema de que por lo menos durante 2 horas que estás viendo esa película, no estás como en la vida cotidiana, lo que hablábamos antes, distraído continuamente, puñeteado por esto, que te llaman por teléfono, que te dan la vara, que tú no eres capaz de aislarte. Y los festivales, si te procuran decir, mira, me voy a comer 50 películas en el próximo Festival de San Sebastián, pero en paz. O sea, me vais a dejar en paz que disfrute de 50 pelis. Eso para mí es un valor añadido ahora mismo personal, pero yo creo que los festivales, insisto, tienen un problema muy grave sencillamente de debatir ellos mismos en su seno con honestidad. Y te lo digo yo, que me gusta, por ejemplo, qué importancia real tiene ahora mismo, por ejemplo, un Festival de San Sebastián para la cinefilia. Yo llevo ya 6-7 meses en los que estoy invirtiendo mucho tiempo en YouTube, estoy intentando abrirme una vía por ahí y digamos que sigo manteniendo mis críticas escritas porque es lo que más me gusta, me encanta la crítica escrita, pero sí que es verdad que llevo ya unos meses trabajando esta vía, ¿no? De la divulgación cinematográfica o de las críticas en vídeo, de los análisis, etcétera, que me parece que es una vía más interesante y yo creo que es un terreno que ya te digo que se puede explorar mucho más. Y si bien es cierto que tampoco necesariamente que esté haciendo un contenido mejor que el que hacía por escrito, sí que es verdad que estoy llegando a más gente, tampoco de una manera muy abismal, no tengo tampoco por ahora una gran audiencia, pero es verdad que tengo claramente más audiencia que la gente que me leía. Entonces, ¿qué opinas de YouTube como vía de contenido audiovisual de calidad, no ya en cuanto a vía de nuevo cine, que no es cine ni busca lo mismo, pero como vía de distintos formatos audiovisuales, como contenedor de una nueva televisión, como de mayor calidad o menor calidad, porque al final hay youtubers de todo, y también como herramienta para difundir el cine y las posibilidades que da? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo mucho en YouTube desde el punto de vista de que yo soy usuario también de YouTube. Yo he perdido muchas tardes de mi vida con esta navegación de YouTube que te va llevando de un lado a otro, que normalmente a mí lo que más me interesa es la parte de esto que llaman el white side of YouTube, la parte extraña de YouTube, que no es el YouTube como en todos los lados, como también pasa en redes, está el mainstream y está lo que llamamos el mainstream invisible, que es toda esa gigantesca parte de YouTube que está llena de pirados, de locos, de gente heterodoxa, de cosas raras, de cosas curiosas, que te dice mucho sobre la naturaleza humana, más allá del discurso oficial que te puede dar el youtuber de moda sobre el mundo en el que vivimos. Entonces, a mí YouTube me ha interesado mucho y lo que te comento, se pueden llegar a perder muchas horas en YouTube de una manera enriquecedora o a veces también diciendo, joder, anda, que menuda tarde me he tirado aquí con este tema. Entonces, sí creo mucho en YouTube y de hecho, ya te digo, creo que en general los críticos generalistas
o así por lo menos de medios establecidos, somos bastante perezosos con el tema de YouTube y las plataformas. Y yo sé de gente, más allá de Toño Alarcón, que es el primero que ha tenido el valor de hacerlo, sé de mucha gente que lleva tiempo planteándose el tema de dar el salto a YouTube, porque además es factible, yo creo, hacer un contenido de calidad en YouTube como lo que estás haciendo tú mismo, por ejemplo. Pero también hay que comentarlo, no todo el mundo vale para eso, ¿eh? Tú, por ejemplo, te pongo tu caso, tú eres una persona que das por imagen, que das por tono de voz, das por lo que te digo, que en realidad en YouTube no es tan importante tu discurso como crítico que cómo se llega a ese discurso, que es con tu imagen y tu voz. Esto, por ejemplo, muy poca gente puede cumplirlo. Pues muchísimas gracias por este rato, creo que ha sido muy enriquecedor y nada, en unos días lo podemos ver. Y nada, muchas gracias por venir, Diego, muchas gracias por compartir este rato, yo me lo pasamos francamente bien y nada, eso. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, que a ver si los oyentes, los espectadores lo disfrutan y no se aburren mucho. Espero que sí.